Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra del Señor. Mis amados, hoy es sábado 21 de marzo del 2026 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. En Ministerios Voz que Clama tenemos un compromiso con la palabra del Señor, somos una iglesia que planta iglesias y pues estamos estudiando el Evangelio de Juan. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor. Acompáñeme al Evangelio desde donde nos quedamos. Estamos en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. En lo que usted lo busca, saca su Biblia, su libreta de notas. Permítame recordarle que estamos nosotros compartiendo todos los días, de lunes a domingo, ¿verdad? Nuestro plan de lectura cronológico, donde estamos leyendo todo el consejo de Dios en el proceso en el que fueron realizados los acontecimientos de la historia redentora. Yo le animo a que usted lo comparta, ¿verdad? Este material creo que sirve mucho para nuestro tiempo devocional, sirve también mucho para discipular, sirve mucho para evangelizar. Si usted está en esta tarea buscando que alguien venga, ¿verdad?, a la fe, a los pies de Cristo, es un recurso importante que creo que puede ser de gran ayuda para el extendimiento del Evangelio. Y recuerde que tenemos pues demás materiales disponibles para usted sin ningún costo en nuestras plataformas de SoundCloud y de Spotify. Compartimos, ¿verdad?, nuestra liga de nuestra transmisión. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Le damos la cordial bienvenida a aquellos que nos están acompañando a través de los medios digitales, a través de la distancia. Es importante y menester recordarle que esto nada más es un recurso, no es un sustituto de la vida congregacional. Congréguese, mi amado, mi amada, acérquese a una iglesia local donde se enseñe fielmente la palabra. Y si usted está en la Ciudad de México, ¿verdad?, más o menos como por ahí del oriente de la ciudad, pues bueno, acérquese, escríbanos y con mucho gusto aquí le recibimos. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ir al texto del Evangelio de Juan, capítulo 18, y vamos a enfocarnos. Nosotros estamos, ¿verdad?, ya en la recta final, rumbo a la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo ha sido traicionado, ha sido arrestado por sus enemigos, y vamos a ver que en medio del relato de lo que vimos la semana pasada, en el patio de Anás, ¿verdad?, suegro del sumo sacerdote Caifás, en este proceso vemos que se suscita un acontecimiento muy importante y muy relevante dentro de la historia redentora, porque nos habla mucho este pasaje de contrastes. El capítulo 18 es un pasaje de contrastes, donde podemos ver la depravación humana, podemos ver claramente la condición de pecado de los hombres, la ceguera espiritual de los hombres sin Cristo, que a pesar de ver el amor, la fidelidad, los milagros de Cristo, el poder de Cristo, ¿verdad? Lo veíamos en el arresto de Jesús, sanando la oreja de Malco, derribando a sus adversarios solamente con evidenciar quién es Él. Yo soy, sus enemigos caen derribados por su poder. Pero a pesar de esto, las multitudes, ¿verdad?, de sus enemigos no creen. Esto habla claramente de la radicalidad del pecado. Habla profundamente de que el corazón endurecido, cegado por Satanás, no puede creer. No pueden, no hay manera, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver que en medio de este relato también vemos un contraste de la fidelidad de nuestro Señor, de su misericordia y de que sus palabras se cumplen. Quiero que usted, así no se aparte usted el 18, si lo puede tener ahí apartado, ¿verdad? Quiero que usted observe conmigo un pasaje que creo que trae mucha luz acerca de lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Y vaya usted conmigo a Juan capítulo 2, versículo 23 y 25. Este pasaje ya lo hemos estudiado hace ya varios meses, ya incluso me atrevería a decir un par de años que llevamos aquí en el estudio de Juan, y vimos este pasaje. Y algo nos reveló, ¿verdad? Juan capítulo 2, versículos 23 al 25.
y nos habla algo acerca de los atributos de Jesús como Hijo de Dios. Y dice a este texto: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Hasta aquí nosotros podemos decir que esto es algo bueno y positivo. Sin embargo, el texto bíblico nos advierte y dice: pero Jesús mismo, ¿qué dice? No se fiaba de ellos. Él no se confiaba en esta respuesta aparentemente positiva. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Regrese conmigo a Juan capítulo 18. Entonces, lo que vemos, lo que el Evangelio nos está diciendo es que Jesús conoce todos los corazones. Ingeniero, ¿cómo andamos con el audio? Gracias, muy amable. Jesús conoce todos los corazones. Jesús no es engañado por actitudes. Jesús no es engañado por apariencias. Jesús conoce todos los corazones más allá de las apariencias. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Lo que vamos a estar leyendo el día de hoy, creo que nos revela claramente quién es Jesús. Y ya lo vimos nosotros, ¿verdad? No se distraiga. Ya lo vimos nosotros, ¿verdad? En el sentido en el que nuestro Señor Jesucristo, lo dice según el texto de Juan capítulo 20, versículo 31, que a la letra dice lo siguiente: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este pasaje que vamos a estar leyendo, estos pasajes que vamos a estar leyendo del Evangelio de Juan, revelan que Jesús es el Hijo de Dios y que, como lo dice todo el Evangelio, que creyendo en Él tenemos vida. En este sentido, el protagonista es nuestro Señor Jesucristo, pero en medio del arresto y en medio de los juicios vamos a ver algo relacionado con un discípulo, y este discípulo será Pedro. Vamos a leer, presta mucha atención, vamos a leer 3 secciones de este capítulo 18. Vamos a leer Juan 18, del 10 al 11. Luego vamos a leer del 15 al 18 y luego del 25 al 27. Vamos a leerlo despacito todos juntos. Dice la Escritura: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vamos más adelante al versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote, vamos a leer al 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, en este momento en el que abrimos tu palabra, nos acercamos con temor y temblor a la zarza ardiente, a la zarza que no se consume. Nos quitamos nuestras sandalias, Señor,
y nos acercamos a tu presencia, Señor, rogando que tú nos hables, porque tus siervos escuchan. Padre, habla a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Si hay algo en nuestra vida que no te agrada, que no está alineado conforme a tu voluntad, Señor, habla, tu Espíritu Santo resuene con poder a través de tu palabra escrita, trayendo convicción de pecado, trayendo contrición, trayendo arrepentimiento, pero también trayendo, Señor, solemne advertencia de que no debemos distraernos, Señor, en nuestro caminar cristiano, Señor. Aquellos que escuchen este mensaje, Señor, escuchen tu voz y no la del hombre. Y Señor, trae obediencia, rendición al corazón de tu iglesia. Nos ponemos en tus manos, yo me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues como ya hemos mencionado, este capítulo 18 se centra en el arresto de Jesús por medio de la traición de Judas Iscariote. Vamos a ver en este capítulo también uno de los juicios de Jesús. Dijimos que Jesús enfrenta dos tipos de juicios, un juicio religioso y un juicio civil. El juicio civil se divide en tres partes. El primero es en el patio de Anás, el suegro de Caifás. El segundo es ya con Caifás. Y luego el tercero lo vamos a ver delante del Sanedrín. Esos son los juicios de carácter religioso, ¿verdad? Posteriormente, debido a que ellos no pueden condenar a muerte a Jesús, tienen que pasar al poder civil, y el poder civil está en manos de los romanos. Por eso vamos a ver que en la segunda mitad del capítulo 18 irá nuestro Señor Jesucristo arrestado al patio al pretorio, ¿verdad? Donde estará juzgándolo Poncio Pilato, que era pues el gobernador en turno de esta región, ¿verdad? De la tierra palestina. Y vamos a ver también que él, en este ímpetu de desairarse, en este interrogatorio que él va a hacer, lo que vamos a ver la próxima semana, si el Señor lo permite, lo que vamos a ver es que él se va a desatender, va a querer buscar desatenderse de juzgar a Jesús, porque él se da cuenta de que es un hombre inocente, y busca por algún tipo de tecnicismo desatenderse de juzgarlo, y cuando se entera de que él es Galileo, lo refiere a la provincia de Galilea, donde estaba gobernando el tetrarca Herodes, ¿verdad? Y vamos a ver que él también no tiene mucho interés en involucrarse seriamente en juzgar a Jesús, solamente tiene un interés morboso, curioso a través de él, y lo va a remitir nuevamente a Pilato. Y es entonces, bajo la presión de las autoridades judías y el miedo a una revuelta, vamos a ver que entonces Jesús será por el poder civil condenado a muerte, en la muerte pues más ignominiosa que existía en aquella época, que era la muerte de cruz, y pasará por un proceso terrible de tortura y de muerte. En este proceso, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa con los discípulos. Él mismo advirtió a sus discípulos, lo vimos en capítulos anteriores, que él advirtió que estaría en manos de las autoridades religiosas y que ellos lo entregarán a los gobernadores a muerte. Esto es algo que él profetizó 3 veces. Y vamos a ver que esto se va a cumplir de una manera casi meticulosa y obsesiva. La Escritura no deja lagunas en esta parte. El cumplimiento, sobre todo en la parte de los sufrimientos de nuestro Salvador, va a ser muy meticulosa. En este sentido, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, se cumplirá desde su parte profética todo lo que Él había anticipado acerca de sus sufrimientos, y sobre todo acerca de la debilidad humana de sus discípulos. Él conocía el corazón de los hombres, no se sorprendía, pero sobre todo conocía a los suyos, conocía a sus discípulos. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que uno de los más populares, impetuosos, extrovertidos de sus discípulos era Pedro. Y mira, ya se salió, ya se echó a correr, ¿verdad? Pedro, vamos a ver que, de hecho, él le cambia el nombre. Sabemos que él se llamaba
tenía por nombre Simón, ¿verdad? Que significa frágil. Y le pone por nombre Pedro, Petro, que también en hebreo es Cefas, que significa roca, emulando el carácter que él va a forjar en él. Pero vamos a ver en el transcurso de los evangelios que Pedro no tiene un par de alas, Pedro no tiene alitas, Pedro todavía no tiene un carácter completamente transformado. Esto es algo que va a ir sucediendo. Y esto va en coherencia con lo que dice la Escritura y la teología acerca de que nuestra santificación, nuestro proceso de maduración de carácter cristiano es progresivo. Tú no eres el cristiano que eras hace 2, 3 años. Yo espero que no. Yo espero que no seas esa clase de cristiano. Yo te pregunto así, digo así sutilmente, ¿ha habido crecimiento en tu vida? ¿Has madurado en cosas? Ya no te sulfuras por las mismas cosas que antes, ¿verdad? Ya no te haces los berrinches que hacías antes, ¿verdad? Los berrinches de niño cristiano, ya no lo haces, ya has crecido, has madurado, ya has entendido ciertas cosas, ya el Señor ha ido trabajando contigo algunas cosas de tu carácter. Pues déjeme decirle que esto es lo que va a suceder con Pedro. Recuerde usted que en todos los aspectos de la vida y de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, Él es soberano de sí mismo, pero también es soberano de la vida de sus discípulos. ¿Amén? Amén. Y en este sentido, el Señor permite, repito y enfatizo, el Señor permite la debilidad de Pedro y la tiene muy presente y se lo va a recordar. Porque Pedro es esta clase de cristiano que está muy confiado. Te van a zumbar mucho las orejas el día de hoy. Es esa clase de cristiano que está muy confiado. Que está confiado en que, bueno, yo he asistido a todas las clases de Jesús. A ver, pregúntame algo. Yo me sé todas las clases de Jesús. Yo he estado con él. Él es la clase de cristiano que está muy confiado porque ha servido junto con Jesús. Oye, yo estuve en la multiplicación de los panes. Yo estuve en el sermón del monte. Yo he estado también sanando enfermos, echando fuera demonios. Yo he visto lo que él puede hacer. Yo tuve un palco de primera fila en el monte de la transfiguración. Yo vi a Jesús transmutarse en luz y en gloria, y vi a Moisés y vi a Elías. Pedro tuvo grandes experiencias que déjeme decirle, dicho sea de paso, ni los profetas tuvieron. Pero ¿eso qué pudo haber producido en el corazón de Pedro? ¿Qué pudo haber producido en el corazón de Pedro? Todas estas experiencias extraordinarias, todo este testimonio, toda esta enseñanza y estar tan cerca de Jesús, produjo cosas positivas, pero en su calidad humana, ¿qué es lo que produjo en él? Sentirse superior. Sentirse ciertamente superior, algo de orgullo, algo de autoconfianza. Confianza. Claro, por supuesto. Yo soy de los Conce. O sea, es más, yo estoy, porque lo vemos, el texto bíblico abunda en eso. Había conversaciones entre los discípulos acerca de quién era el mayor entre ellos. ¿Se acuerdan? Y en estas conversaciones, en las cuales ellos estaban buscando quién tendría el puesto de mayor honor. Pero imagínate nada más, esto es muy importante, porque Pedro forma parte de un grupo muy selecto, o sea, había 70 discípulos, había un montón de gente que estaba siguiendo a Jesús. Incluso esos 70, esa multitud que seguía a Jesús, se fue atrás, se abandonó a Jesús. Lo vemos nosotros en Juan capítulo 6, ¿te acuerdas? Cuando Él les dice, yo soy el pan de vida, y ellos como que no les gusta esta enseñanza, y desde ese momento dejan de seguir a Jesús. Y Él les dice, si quieren irse, váyanse ustedes también. Pero el grupo de los 12 seguía muy compacto. Pero dentro de este grupo de los 12 había unos cuantos que eran muy cercanos a Jesús. ¿Te acuerdas quiénes eran? Juan,
¿Quién más? Jacobo y Pedro. O sea, en estos tres conces, en estos tres que eran cuates, eran discípulos muy cercanos, muy íntimos, ellos estuvieron, te repito, en el monte de la transfiguración, ellos estuvieron escuchando a Jesús orar en Getsemaní en su momento de agonía, y entre ellos estaba también Pedro. Todas estas experiencias trajeron algo muy positivo a la vida de Pedro, pero estoy casi seguro, por la misma condición humana, y aquí se ve reflejado en este texto, que produjo en él mucha confianza en sí mismo, mucha seguridad en su posición. Y quiero que veas conmigo un pasaje que creo que arroja mucha luz acerca de la humana debilidad de Pedro en este aspecto. Quiero que observes este pasaje de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Ya hemos hablado en sesiones anteriores que esta repetición de su nombre no es una repetición vana. ¿Qué significa, Mike? Es algo muy importante lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Simón, Simón, he aquí, ¿qué? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Podríamos aquí hacer una disertación teológica muy profunda acerca de esto, acerca de que Satanás se somete a la soberanía de Dios y no puede tocar a ninguno de los hijos de Dios a menos que el Señor se lo permita con ciertas limitantes. Y hay un propósito en el cual el Señor permite esto. Y dice: pero yo he rogado por ti. Está el Señor Jesús hablando a Pedro. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué poderoso es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. O sea, le está diciendo Pedro, Satanás me ha pedido que le dé chance de darte unas cachetadas, una zarandeada. Y yo le he dicho que sí. En la versión Daniel Valera, ¿verdad? Yo le he dicho que sí. Porque después de esta experiencia va a salir algo bueno. Pero yo creo que Pedro no está escuchando. No está atendiendo a lo que está escuchando. Y le dice el versículo 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo ¿a dónde? A la cárcel, sino también a la muerte. O sea, él está confiado, seguro, él está lleno de una total actitud que incluso hasta es contagiosa, ¿no? Dices: oye, sí, de verdad es un discípulo muy convencido, muy convencido. Pero el Señor no es engañado por la superficialidad de los corazones humanos. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esto estará por cumplirse en unas cuantas horas. O sea, no hubo un lapso muy grande de tiempo. No hubo un lapso muy grande de tiempo para que esto se cumpliera. Ay, mis hermanos, esto nos muestra algo tan poderoso que tenemos que aprender. No somos diferentes. No somos diferentes en absoluto a Pedro en ningún aspecto. Vamos a mirar, a manera de bosquejo, quiero que miremos 3 puntos de lo que estaremos reflexionando el día de hoy sobre Juan capítulo 18. Y vamos a ver los versículos 10 al 11, la espada de Pedro. De los versículos 15 al 18 estaremos viendo la primera negación, el seguimiento a distancia de Pedro en el patio de Anás. Y de los versículos 25 al 27 estaremos viendo las 2 negaciones finales y el canto del gallo.
Vamos a enfocarnos en los versículos 10 al 11. Ya hemos estado aquí, pero quiero que observemos ahora con más atención este pasaje. Y antes de entrar a mirar nuestro texto, quisiera compartirles un testimonio. La Voz de los Mártires es una organización sin fines de lucro, una organización misionera que recopila todos los testimonios de mártires cristianos a lo largo de la historia reciente de la iglesia. Y hay un testimonio que proviene de 1970, por allá de las regiones, al parecer chinas, en Asia. No se sabe con cierta certeza, pero se nos habla de un testimonio de firmeza cristiana frente a la persecución. Y dice el texto, dice el testimonio. Los soldados comunistas descubrieron el estudio bíblico ilegal. Mientras el pastor leía la Biblia, hombres con armas automáticas entraron de pronto en el hogar, aterrorizando a los creyentes que allí se habían congregado para adorar. Si usted no siente que algo es muy similar, ¿verdad? Los comunistas les gritaban insultos y amenazaban con matar a todos los cristianos. El oficial en jefe apuntó su arma a la cabeza del pastor y le exigió: entrégame tu Biblia. El pastor le entregó la Biblia, su preciada posesión, con renuencia. Con desprecio en el rostro, el oficial tiró la palabra de Dios al piso, a sus pies. Le echó una feroz mirada a la pequeña congregación. Los dejaremos ir, dijo gruñendo, pero antes deben escupir sobre este libro de mentiras. Los que rehúsen hacerlo serán ejecutados. Los creyentes no tenían otra opción que obedecer la orden del oficial. Uno de los soldados apuntó su arma hacia uno de los hombres. Tú serás el primero. El hombre se puso en pie lentamente y se arrodilló frente a la Biblia. A regañadientes escupió sobre ella mientras oraba. Padre, por favor, perdóname. Se puso en pie y se dirigió hacia la puerta. Los soldados le abrieron el paso y le permitieron salir. Ahora tú, dijo el soldado, señalando a una mujer para que diera un paso hacia adelante. Con lágrimas en los ojos, ella casi no podía hacer lo que el soldado demandaba. Escupió solo un poquito, pero fue suficiente. A ella también le permitieron salir. Entonces se acercó una niña, calladamente. Se arrodilló y, llena de amor por su Señor, levanta la Biblia. Limpia la saliva con la manga y con su vestido y dice: ¿qué te han hecho, palabra? Y oró diciendo: Señor, por favor, perdónalos. El soldado comunista colocó su arma sobre la cabeza de la niña y apretó el gatillo. La mayoría de los que hoy en día, en este momento, mientras estamos hablando, enfrentan persecución, si algo pretenden las personas que persiguen a los cristianos, si algo busca Satanás y el mundo a través de la persecución, es mostrar una aparente salida. La mayoría sabe que puede escapar solamente negando su fe. La pregunta que debemos hacernos no es si estamos siendo perseguidos. La pregunta es si estamos dispuestos a morir por causa de nuestra fe en Cristo. Si usted siente un nudo en la garganta y siente algo, un vacío en el estómago, es una sensación muy lógica de este tipo de testimonios. Y hemos hablado acerca de Pedro. Y hemos visto que fue un hombre que tuvo un lugar, un palco de privilegio extraordinario. Él conoció como ninguno
a nuestro Señor Jesucristo. Caminó con Él, trabajó con Él, y fue uno de los más impetuosos, uno de los más vibrantes discípulos, uno de los de mayor aprovechamiento. Es esa clase de alumnos que siempre están levantando la mano en clase. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y por allá, pues Elías, uno de los profetas. Y se levanta Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedro. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto te lo reveló el Señor. Y ahí surge esta famosa controversia, ¿verdad? De Mateo capítulo 16, ¿verdad? De tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero está hablando de la fe de Pedro, la declaración de fe, la confesión de fe de Pedro. Este hombre es el mismo, ¿verdad? Que en este momento, lleno de autosuficiencia emocional, tiene tropiezos muy serios. Los versículos 10 al 11 nos muestran cómo Pedro intenta defender a Jesús. Y ya hemos hablado acerca de este capítulo. En ningún momento vemos a Jesús como una víctima. Si lo reflexionamos, ¿verdad? Desmenuzamos como pechuguita este pasaje y vimos que Jesús, o sea, más bien ellos eran los que tenían miedo de Jesús, no Jesús de ellos. O sea, llevaron una compañía de soldados, llevaron autoridades, llevaron armas, antorchas para arrestar a un hombre. Él no estaba huyendo. Él no estaba huyendo, él sabía. Y dice, le sale al encuentro. Dice que el texto que se les adelantó, ¿a quién buscan? Él no tenía ningún tipo de temor, no tenía nada que esconder. Cuando él se presenta, los derriba la autoridad de su presencia. O sea, en ningún momento yo veo a Jesús en una situación de vulnerabilidad frente a sus enemigos. Él está en perfecto control de las circunstancias. Él tiene, como dirían por acá, la sartén por el mango. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy. A mí me están buscando, déjenlos que se vayan ellos. Eran mayoría, pero aún así se someten a la autoridad de Jesús. Ah, claro, bueno, pues que se vayan ya, buscan. Y es en este contexto en el que al discípulo del que estamos hablando se le ocurre, y me gusta este ejercicio, sígame conmigo en este ejercicio. Va a decir usted conmigo, ¡ay, Pedro! ¡Ay, Pedro! A Pedrito se le ocurre sacar la espada. Ahora, dicho sea de paso, ¿por qué Pedro tenía una espada? Porque esto no era parte de lo que ellos tenían que tener dentro de su indumentaria. Observe conmigo lo que dice el texto de Mateo capítulo 10. En el proceso del llamado a los futuros discípulos, ¿verdad? Observe usted en los versículos 9 y 10. Les está dando instrucciones a los 12 de cómo debían servir al Señor. Mateo capítulo 10, versículos 9 al 10. Y les dice, no proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién ella sea digno, posad allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, saca la espada y móchales las orejas. ¿Qué dice? No, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. O sea, en ningún momento nosotros vemos que dentro de las instrucciones de Cristo a sus discípulos era, vayan armados por cualquier cosa. En ningún momento. En ningún momento hay un llamado acerca de esto. Regrese conmigo, vaya otra vez a Lucas capítulo 22.
Este es un texto que también está en cierta controversia, ¿verdad? Ya en el contexto del aposento alto, en una conversación íntima, Jesús con sus discípulos. Versículo 35, Lucas 22, 35. Y a ellos les dijo, a los discípulos, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿qué dice? ¿Os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Todavía ellos no entienden el corazón de lo que el Señor está diciendo aquí. Vemos a Pedro, Juan capítulo 18, tomando una reacción impulsiva. Pedro intenta defender a Jesús con violencia física. El Señor lo detiene, porque Él sabe muy bien que no ese es el camino por el cual tienen que obrar. Mete tu espada en la vaina. Versículo 11. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Nuestro Señor Jesucristo está declarando su disposición a beber la copa, a aceptar la voluntad que el Padre ha caminado para Él. ¿Qué representa esto dentro del corazón del discípulo y qué nos enseña a nosotros? Este acto muestra el amor sincero, sí, pero desubicado del discípulo, que intentaba que el plan de redención se llevara a cabo, pero en sus términos. ¿Recuerdas tú en aquella ocasión en la que nuestro Señor Jesucristo habla acerca de que Él tiene que padecer y Pedro le trata de reconvenir diciéndole, nada de esto te acontezca? Y pasa de ser bienaventurado Pedro a ser un aléjate de mí, Satanás. El gran tropiezo que nosotros podemos tener muchas veces, mis hermanos, es tratar de ayudarle a Dios. Y si algo la Biblia ha enfatizado es, no trates de ayudar a Dios. No lo necesita. Pregúntale a Sara. Por tratar de ayudar a darle más velocidad a las promesas de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Sara? ¿Alguien se acuerda? Le dio su esclava Agar a su marido. Y bueno, pues a nadie que le den pan, ¿verdad? Digo, en el contexto bíblico, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es, yo no veo también a Abraham negociando o reteniéndose de esto. Mis hermanos, y créanme, los conflictos que hoy están viviendo en esta región del mundo es porque alguien quiso ayudarle a Dios. ¿Sí se ha puesto a reflexionar sobre eso? El pleito que se traen árabes y judíos es porque una señora quiso ayudarle a Dios. O sea, nos da risa, pero está evidenciando algo que es muy, muy triste de nuestra condición. Creemos que nosotros tenemos una opción mejor. Eso demuestra una cosa. ¿Qué demuestra de nosotros? O sea, está muy bien tu plan, Dios, pero yo tengo uno mejor. Está muy bien lo que tú me estás diciendo, amén a tus promesas, pero ¿qué te parece si, bueno, es que tú me estás diciendo que, pues a ver cuándo llegará? Vamos a echarle un poquito más de velocidad. Vamos a echarle la mano. Vamos a meter una carta para que sea más rápido el asunto, vamos a hacer ahí guiño guiño, ¿verdad? Vamos a hacer ahí algo para que sea más rápido los asuntos. Tratar que la mano humana empuje la maquinaria divina. No funciona así. ¿Te acuerdas de lo que pasa con Moisés? Nos cuenta el testimonio de Éxodo que él quería liberar a sus hermanos por la fuerza y mata a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus compatriotas. ¿Y qué pasó con eso? ¿Salió bien? No. Pues él se tiene que pelar, se tiene que echar a correr. ¿Por qué? Porque no es esa la forma en la que él va a liberar Dios a su pueblo.
No es a tu forma, mi amado, es a la forma de Dios. El reino no se establece por la fuerza y el sufrimiento es necesario para cumplir la voluntad de Dios. Ya lo ha dicho también el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No te puedes saltar el sufrimiento, no te puedes saltar las pruebas, no te puedes saltar las luchas. Y nadie dice amén. Todos hablamos de las victorias, pero para que tengas victorias tienes que pasar por las pruebas, tienes que pasar por las luchas. Es inevitable. El sufrimiento no te lo puedes saltar, mi amado, no te lo puedes brincar. Es parte de la maduración de tu carácter. Y observa, te puedo citar 1000 ejemplos de la Escritura de hombres y mujeres que tuvieron que pasar procesos muy dolorosos para poder madurar y crecer. El sufrimiento es parte de la carrera cristiana. La carrera del discípulo implica abrazar su cruz. Todo aquel que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. No hay manera. Si en la entrada del lugar al que te invitan dice pare de sufrir, ahí no es. Mis hermanos, muchas veces intentamos ayudar a Dios, resolver problemas espirituales con nuestras propias fuerzas, con nuestro temperamento. La ira de Dios no obra la justicia. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No creas que por mucho empujar o patalear, Dios va a acceder o va a responder. A menudo, estas acciones terminan causando daño. Y estamos por ahí cortando orejas. O sea, y damos mal testimonio. Debemos aprender a soltar nuestras espadas y confiar en que Dios tiene el control incluso en nuestras vidas y de las instituciones en circunstancias difíciles. Vaya conmigo más adelante a los versículos 15 al 18. Nuestro Señor Jesucristo es arrestado ¿y qué pasa? Bueno, es llevado, es arrestado. ¿Y los discípulos dónde están? ¿Dónde están los discípulos? Uno se preguntaría. Aquellos que decían que le iban a seguir hasta el final, ¿dónde están? Vea conmigo lo que dice Mateo capítulo 26, 56. Mateo 26, 56. Está en el mismo contexto, está Mateo contándonos el arresto de Jesús. Está confrontando Jesús a Pedro acerca de su soberanía frente a esta situación. Y dice el versículo 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Pero fíjese por favor usted en la última oración, que dice, entonces, ¿qué dice? Todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los fervorosos discípulos? ¿Qué pasó con ellos? Patitas, ¿para qué las quiero? Se echaron a correr. Se echaron a correr. Vea lo que dice Marcos 14:50. El evangelista también reitera la huida de los discípulos. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Lo dejaron, huyeron. Marcos 14:50. ¿Se da cuenta? Le están dejando solo. Le están dejando solo. Regrese usted conmigo a Juan 18.
En este contexto vemos a Simón Pedro y a otro discípulo, dice el versículo 15, que seguían a Jesús. Nos da una nota parentética Juan en el versículo 15. Dice que este discípulo, del cual no se dice su nombre, era conocido del sumo sacerdote, y este discípulo, que no sabemos su nombre, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. O sea, algún tipo de influencia o algún tipo de relación tenía este otro discípulo que está en misterio, no sabemos quién es. Algunos han dicho que está hablando de José de Arimatea, otros dicen que es Nicodemo, pero lo que apuntan los estudiosos es que lo más probable es que sea el mismo Juan, ¿verdad? El mismo Juan. Que cuando él se refiere a sí mismo en su evangelio, nunca se menciona de manera directa, sino de manera indirecta. El discípulo a quien Jesús amaba, el otro discípulo, el discípulo más joven echó a correr, ¿no? Siempre hace como referencias en tercera persona. Mas Pedro, versículo 16, estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido, el sumo sacerdote, habló a la portera y le hizo entrar a Pedro. Versículo 17. Y aquí sucede algo muy interesante. La criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y uno se podría pensar, esto no está en el contexto del templo, está en la casa del suegro de Caifás. Por eso la que está abriendo la puerta es una dama, ¿verdad? Era su ama de llaves, era una empleada doméstica. Y lo reconoce. Lo ve ahí como algo le ve. Y uno pensaría, ¿por qué se sentiría intimidado este hombre por una empleada doméstica? Algo está pasando en el corazón de Pedro. Algo está sucediendo aquí. Ante la pregunta de la portera, Pedro niega ser discípulo de Jesús. Qué triste, ¿no? Porque mientras nuestro Señor Jesucristo está enfrentando con valentía ante sus jueces, Pedro siente cobardía frente a una, perdón, no quiero sonar mal, pero ante una simple criada. Tiene temor. Y esto, mis hermanos, yo solamente quiero aterrizar esto. El problema no es la empleada doméstica, el problema no es las circunstancias, el problema es que nuestro corazón todavía no está bien fundado en Dios y confiamos en nosotros mismos. Santiago dice acerca de la importancia que debemos de tener nosotros de estar constantemente fortalecidos en Dios. Y él escribe, Santiago capítulo 5, versículo 7. Y habla acerca de que debemos orar. Debemos fortalecer nuestros corazones. Fíjate lo que dice el texto. Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y dice más adelante, versículo 10, presta atención. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero quiero que vean, sobre todo en el versículo 17 más adelante, está enfatizando la importancia de la oración para calmar el corazón ansioso. Y dice, Elías, versículo 17, ¿te acuerdas quién era Elías, verdad? Este profeta tremendo del Antiguo Testamento. Elías era hombre sujeto, ¿qué dice?
a pasiones semejantes a las nuestras. Nosotros tendemos a mirar a Moisés, miramos a Abraham, miramos a David, miramos a Elías y decimos, wow, superhombres, super siervos de Dios, que no tuvieron miedo, que no tuvieron temor. Claro que tuvieron miedo, claro que tuvieron temor, claro que cometieron errores, claro que estaban expuestos a su debilidad humana. Lo que está diciendo aquí Santiago es, no idealices a los siervos de Dios. Dicho sea de paso, Elías pudo hacer lo que hizo, pudo tener el ministerio que tuvo. ¿Por qué? Oró fervientemente. Y vemos el resultado. Su ministerio fue respaldado por una oración poderosa. Pero la oración de Elías no proviene de una autoconfianza de, oh Señor, yo te pido que hagas esto porque yo te lo ordeno en el nombre de Jesús. No, vemos que la oración de Elías proviene de la dependencia, del autoconocimiento de debilidad. Mi amado, yo sé que las oraciones más poderosas que has orado han provenido cuando estás angustiado, preocupado. Cuando ya agotaste todos los recursos humanos, ya no sabes qué hacer, ya no sabes a dónde ir, ya no tienes respuesta de los doctores, te duele mucho, está tu corazón herido, quebrantado, estás triste, y es entonces cuando realmente quebrantas tu corazón delante de Dios y fluye oración poderosa, sincera. Esa oración que tú has experimentado, que te levantas así fresco, así bonito, que dices, yo sé que no puedo, Señor, pero contigo puedo. Es esa clase de oración y es esa clase de debilidad de la que está hablando la Escritura. Elías, ¿te acuerdas? En el libro de los Reyes, se enfrenta a los profetas de Baal y tiene un éxito arrollador, tremendo, una victoria extraordinaria. Jezabel, esposa de Acab, amenaza a Elías. ¿Y tú qué crees que hace Elías? Se echa a correr, se va a esconder y se deprime terriblemente. Y uno pensaría, Elías, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Elías? Acabas de ver el poder de Dios, ¿de qué tienes miedo? Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Déjame decirte, hay una frase que me gusta mucho de Hudson Taylor, misionero en la China, que decía, no, Dios no usa, no somos personas grandes, somos personas pequeñas en las manos de un Dios grande. Somos personas pequeñas en las manos de un Dios grande. Y es lo que hace extraordinario el testimonio de las Escrituras. Cómo Dios usa personas tan pequeñas e insignificantes como nosotros. Cuando nosotros vemos a Pedro, inevitablemente leemos desde nuestra autoconfianza cristiana y decimos, ay, Pedro, ¿cómo pudiste negar a Cristo? Ay, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste abandonarlo cuando él necesitaba? ¿No le dijiste tú que ibas a estar con él hasta la cárcel, hasta la muerte? Pedro era un hombre, cámbiale ahora el nombre, ya no es Elías, ahora cámbiale el nombre. Pedro era un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes a las nuestras. Cuando leas este pasaje, no lo leas desde tu autoconfianza de cristiano del siglo XXI, decir, ay, Pedro, ¿cómo no lo viste venir? Léelo desde la parte de, no eres muy diferente a Pedro. Cuando las cosas, mis hermanos, es muy fácil cantar bonito, orar muy fervientemente, es muy fácil decir, sí soy cristiano, cuando todo va bien. En la comodidad del estudio bíblico, en la comodidad de la iglesia, en la comodidad de los domingos. Pero cuando estás pasando una situación difícil, cuando tus familiares no cristianos te están duro y dale, cuando estás en una cama de hospital, cuando estás enfrentando una injusticia, un fraude, cuando te están arrebatando algo por lo cual trabajaste, cuando estás experimentando realmente dolor, quebranto, vergüenza, ahí es donde se ve realmente de qué estás hecho. Y sobre todo, ¿en quién has puesto tu confianza? Pedro era un hombre semejante a nosotros.
Pedro está experimentando dudas y temores, ansiedades y preocupaciones. Y le pregunta, le abren la puerta. O sea, imagínate, está como esta persona que, te lo he platicado esta anécdota, en una reunión familiar, ya sabes, ¿no? Cómo son las reuniones familiares, que te cuento yo a ti, ¿verdad? Y ellos saben que eres cristiano, ¿no? Y bueno, no el mejor cristiano, pero saben que eres cristiano. Y llega uno de mis primos que se acaba de divorciar, y está, ya no ve a su esposa, ya no ve a sus hijos, no sé. Y yo le estoy hablando, oye primo, ¿cómo estás? ¿Qué le dijiste? ¿Y tus hijos cómo están? Pero sí los veo, pero sí los veo. Yo no te pregunté eso. O sea, como que se empezó a justificar. No sé por qué. O sea, yo nada más los saludé, le dije, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo están tus muchachos? Bien, dime, pero sí los veo, pero sí los veo. Ok. Bien por ti, amigo. Mis hermanos, el impío huye sin que nadie lo persiga. Nuestras conciencias, Dios persigue a nuestras conciencias. De verdad, cuando tú sabes que estás mal delante de Dios, cuando tú sabes que algo no está bien, te andas huyendo. ¿Qué es lo que hacen las personas cuando quieren pecar? Dejan de ir a la iglesia. Y tantito les empiezas a hablar, sí, ya sé que no he ido a la iglesia, pero tranquilo, no te estoy acusando. Están muy a la defensiva. Pedro nada más le están, pensemos que es Juan. Sale Juan a ir por Pedro. Me lo deja pasar, viene conmigo. Ay, tú eres de los... No soy. ¿Ves la actitud? Algo estaba pasando en el corazón de Pedro, que estaba teniendo temor, que estaba teniendo dudas. Estaban en pie, versículo 18, los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. No sé tú, pero yo encuentro aquí en este versículo 18 algo muy interesante. Muy interesante. Este versículo 18 me aporta algo que está pasando en la vida de Pedro. Él está siguiendo a distancia a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Él está siguiendo a distancia a Jesús, hace su primera negación, pero Juan nos aporta aquí una nota muy interesante en el versículo 18. Pedro empezó a sentir frío. Pedro empezó a sentir frío. Recuerde que estamos en el contexto de la Pascua, estamos alrededor de los meses marzo, abril, en el cual el sol está a todo lo que da. Sin embargo, también recordemos que son regiones desérticas, por lo tanto, los descensos y ascensos del clima son muy extremos. Sin embargo, mientras estamos en el huerto de Getsemaní, jamás escuchas a los discípulos decir, tengo frío. Jamás. Están en una zona de un huerto, por lo tanto, me imagino que es un lugar donde estará fresco. Jamás escuchas a Jesús decir a los discípulos, ¿tienen frío, muchachos? O a los discípulos decir, ¿tenemos frío? Es una cuestión muy sutil y quizás estoy alegorizando demasiado el texto, pero estoy casi seguro de que Juan no lo está escribiendo por casualidad. Pedro empieza a sentir frío en su cuerpo. Mientras se está alejando de Jesús espiritualmente, él empieza a experimentar frío en su corazón. Y esto es lo que pasa contigo y conmigo, mi amado, mi amada. Esto es lo que pasa contigo y conmigo cuando nos empezamos a alejar de Jesús. Y aquí quiero poner el dedo en la llaga. Sí, si no, como que no pasa nada. Mis hermanos, no puedes seguir a distancia a Jesús. No funciona así. Yo experimenté de primera mano como ministro en su momento tomar malas decisiones, y lo reconozco,
La pandemia que nosotros vivimos hace ya unos años nos enseñó muchas cosas como iglesia y nos enseñó que a veces tenemos miedo frente a circunstancias difíciles y nos echamos a correr. Y frente a la presión social y la presión del miedo de la congregación, debo de reconocer, yo junto con otros tantos decidimos cerrar la congregación y empezar a tener cultos virtuales. Y muchas personas, terminó la pandemia, ya no regresaron al culto. ¿Estoy diciendo mentiras? No. Hoy todavía hay personas que pudieran estar congregándose y no se están congregando. ¿Por qué? Ya se acostumbraron a estar siguiendo a distancia a Jesús. Con esto no estoy diciendo que los recursos digitales estén mal. Son un recurso, pero no son un sustituto de la vida congregacional. Dios siempre ha mandado a su pueblo estar ¿qué? Unido, reunido, juntos. Padre nuestro. No Padre tuyo, ni mío, ni el de allá, ni el de acá. Padre nuestro. Si 2 o 3 congregados en su voluntad están, allí está Él. Está enfatizando la importancia de la unidad. Mis hermanos, cuando te empiezas a alejar espiritualmente de Cristo, empiezas a experimentar enfriamiento espiritual, enfriamiento en tu obediencia, enfriamiento en tus disciplinas espirituales. Y yo sé que todos los aquí reunidos, si hemos ya tenido cierto tiempo en el Evangelio, tú dejas de ir un solo día a congregarte a la iglesia y tú lo experimentas esa semana. Andas más mundano, andas más carnal. ¿Sí o no? La verdad. Y empiezas a hacerlo 2 semanas, 3 semanas, y empiezas a tener actitudes y un patrón de vida más carnal. Te empiezas a enfriar. ¿Sí o no? Yo no estoy hablando de que pierdas tu salvación, no estoy hablando de eso, eso no es posible. Estoy hablando de que te empiezas a enfriar. Tu ánimo espiritual se empieza a apagar. Y esto pasa, mis hermanos, cuando seguimos a Jesús de lejitos, cuando no queremos comprometernos con Jesús. ¿Sí me estoy explicando, clase? Sí. En este sentido, este texto creo que aporta algo muy poderoso. El frío físico del ambiente, donde se calientan con fuego, también simboliza el enfriamiento espiritual que proviene de alejarnos del Señor. Alejarnos del Señor. Que esto no nos pase, mis hermanos. Repito, porque es muy fácil confesar a Jesús en lugares seguros, pero el verdadero reto es sostener nuestra fe frente a las dificultades cotidianas o las preguntas hostiles de las personas incrédulas. Ahí es donde se prueba. Cuando estás en una situación laboral donde toda la gente habla de pecado y te invita a pecar, ahí es difícil mantenerse íntegro. Todos lo hacen. Todos andan haciendo cosas indebidas ahí con los jefes, con la compañera, con esto y aquello. Pues aquí en la oficina todo el mundo le pone el cuerno a su pareja. ¿Cuál es el problema? Eso es negar a Cristo. Eso es negar a Cristo. Vaya conmigo más adelante al texto, versículos 25 y 27. Ya casi terminamos. Si te das cuenta, el relato de Juan 18 nos va llevando, va cambiando de escenas. ¿Has visto esas películas que te van cambiando de escenas? Una escena vas viendo el juicio y en otra escena vas viendo a Pedro. Y otra escena vas viendo el juicio y otra escena te devuelve a Pedro. Así como narrativa de película. Y en esta segunda escena, versículos 25 al 27, vemos nuevamente a Pedro. Estaba pues Pedro en pie. ¿Qué dice? Calentándose. Y le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y él negó y dijo, no soy. La presión empieza a ser más potente. Ya no solamente es quien le abre la puerta, sino quien le interroga quiénes son. Los siervos que están ahí, ¿verdad? Los siervos y los guardias le están interrogando. Vea más adelante, dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel
Vean nada más la precisión de lo que está refiriendo aquí el texto. Juan está narrando algo muy preciso, que solamente alguien que estuvo ahí pudo saber. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Ay, ay, yo no quisiera estar en los zapatos, en las chanclas de Pedro. O sea, era el primo, el sobrino, el tío, era familiar del que le había mochado la oreja hace 20 minutos, hace 30 minutos, hace unas horas. No sé cómo estarías tú. Yo estaría incomodísimo. Y repito, estaría incomodísimo porque fue un acto impetuoso de arrebato. Y creo que los hombres que estamos aquí, digo, no sé, yo soy muy mecha corta, ¿verdad? Yo no tengo sangre de atole. Pero a veces, no sé si te pasa a ti o a mí me pasa, ¿verdad? Que a veces como hombres, tantito sobre todo afuera, ¿no? La más mínima provocación, una palabra, una actitud, una mirada y... ¿Pasa o no pasa? Sí. ¿Verdad? Yo sé que hay algunos hermanos aquí que son un pan de Dios, ¿verdad? Mis hermanas también, a ver, aquí hay algunas que yo sé que también tienen su carácter, ¿verdad? Que con tantito así, como que tantito te dicen rana y brincas, ¿verdad? Ahora, imagínate esta escena, que esta es una escena de verdad, el texto bíblico es maravilloso y nos ofrece escenas vergonzosas, nos ofrece escenas casi cómicas, pero nos ofrece escenas tan cotidianas en las cuales recuerde, ay Pedro, es sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y Pedro por un enojo, por una ira mal controlada, por una buena intención de defender a Jesús, saca la espada, le mocha la oreja al siervo del sumo sacerdote y, oh, ¿qué crees? Te lo vas a encontrar en un ratito al pariente. Sí sabes qué pudo haber pasado en ese momento, ¿verdad? El pariente seguramente lo vio y dijo, ah, tú eras él. Y ahorita se arma el zafarrancho. Esto pudo haber terminado muy mal para Pedro. Qué presión. O sea, cada vez se va sintiendo la presión más fuerte. Pero Pedro ya está casi de rodillas. ¿Me explico? Ya el miedo, la ansiedad, la culpa se lo están comiendo. Esas tres negaciones son producto de eso. Son producto del miedo, son producto de la ansiedad y son producto de la vergüenza, de la culpa. Por eso niega a Jesús. Satanás lo está zarandeando como quiere. Dice que lo zarandeó como ¿qué? Como trigo. Y es entonces donde da la tercera negación. ¿No te vi yo en el huerto con él? ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Quiero que veas una narrativa. Acuérdate que los evangelios no se contradicen. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan su ángulo de perspectiva. Juan viene a complementar algunas cosas. Entonces, cuando hay cosas que no entendemos, tenemos que leer otros evangelios para rellenar esos huecos, ¿verdad? Se complementan, no se contradicen. Vaya conmigo otra vez a Lucas 22. ¿Ya se aburrió? No. Ya estoy terminando. Y esto me parece preciosísimo lo que está pasando aquí. Lucas, déjeme darle un poco de contexto. Lucas 22. Lucas 22, voy a leer de los versículos 54 al 62. Pero antes de leer, le doy el contexto. El autor, Lucas, es el médico griego que va a ser cronista, escritor de Hechos de los Apóstoles y de este evangelio. Y él será también el que narrará el progreso de la iglesia primitiva.
Viajará con Pablo en muchos de sus viajes misioneros y narrará el despertar de la iglesia primitiva. Él conocerá Lucas, acuérdate que uno de los principales apóstoles, de los líderes de la iglesia primitiva, eran Juan y eran Pedro. Pedro va a ser un apóstol sumamente reconocido dentro del movimiento de la primera iglesia. ¿Por qué? Porque Pedro pues, será el que predicará el sermón de Pentecostés, el que sanará a la persona a las puertas del templo. Pedro va a ser una persona muy famosa dentro de la futura iglesia. Más adelante ya no será el pescador, sino será el pastor Pedro. Ya me aventé la... Escápate de esa. Luego te cuento una anécdota. Entonces Pedro era una persona muy conocida. Más adelante vamos a ver que Pedro también escribirá, narrará la primera y segunda carta de Pedro. Y contará muchas cosas. Principalmente en primera de Pedro capítulo 5, Pedro animará a los ancianos de la iglesia dispersa y les dirá: yo también fui partícipe de los padecimientos de Cristo. Ya un Pedro ya más maduro, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es a que Pedro era alguien famoso dentro de la iglesia primitiva. Y estoy casi seguro, al 100%, este pasaje que vamos a leer me muestra que es casi al 100% que su negación fue conocida por la iglesia primitiva. Porque aquí hay datos, hay evidencias que solamente pudieron provenir de la narrativa misma del apóstol. Fíjate lo que dice el texto. Prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Está corroborando todo lo que estamos viendo. Le seguía de lejos, empezó a experimentar frío, se empezó a juntar con ellos. Una criada, versículo 56, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Yo me quiero preguntar, ¿cómo sabían que él era Galileo? Por la forma de hablar. Por su acento. Por eso la vamos a mandar a la escuela de misioneras. Acaba de dar una nota muy aguda. ¿De qué manera lo podían identificar? ¿Por la ropa? ¿Cómo olía? ¿Cómo se veía? Quizás más bronceado. Quizás hablaba con algún acento costero, ¿verdad? Usted sabe cuando alguien viene de Veracruz. Usted sabe cuando alguien viene de Monterrey, ¿verdad? Nada más necesitan hablar y dices: este es de allá. ¿Sí me estoy explicando? Mis hermanos, cuando tú estás caminando con Cristo, se nota que tú has estado caminando con Cristo. Porque esto impacta tu forma de caminar, tu forma de comportarte, tu forma de hablar. Impacta, no puedes negarlo. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado todo el tiempo, pero yo a veces ni siquiera estoy pensando dar clase, consejería o dar algún tipo de atención particular, pero empiezo a hablar con alguien en la calle o en el camión y parece que tengo un letrero en mi frente que dice: confiésame tu vida. Y termino ministrando a alguien cuando no tenía planeado hacerlo. Es que con usted me da mucha paz. O también se sienten como que los persigue la conciencia, ¿verdad? No, sí veo a mis hijos, sí los veo. ¿Qué pasa ahí? No lo sé. No me lo puedo explicar. Y Pedro dijo: hombre, no sé qué dices, versículo 60. Y enseguida, ve el nivel de narrativa que nos está diciendo, muy preciso, en tiempos, en momentos. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó.
Presta atención al versículo 61. Esto solamente lo pudo contar alguien que estuvo ahí. Entonces, vuelto el Señor, ¿qué dice? Miró a Pedro. Esto es de película. Esto es desolador. O sea, Jesús se lo están llevando arrestado. Lo están interrogando. Está la multitud ahí diciéndole barbaridad y media. Pedro anda así como con la cachuchita, así como que no lo cachen, que no lo vean, y no se puede escapar porque habla, tiene una forma de hablar, lo empiezan a reconocer y él trata de evadirse. Era de noche, quiero recordarte que era de noche. Y me encanta porque el texto dice que cuando cantó el gallo, sígueme un poquito el dramatismo teatral del asunto, ¿no? Pues está el Señor Jesús y voltea y lo ve. Pone sus ojos en él. Esto solamente lo pudo saber alguien que lo vivió ahí. Me miró, puso sus ojos en mí, en cuanto cantó el gallo. El mundo se le vino encima. El mundo se le vino encima a este hombre. Sentir el peso de los ojos más hermosos que este mundo pudo haber traído. De la mirada de los ojos del Hijo de Dios sobre él. Y él sabía qué estaba haciendo. ¿Hubo un reproche de parte del Señor? No, la mirada, solamente la mirada. Miró, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. No sé tú, pero yo puedo decir gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por cuando el Señor te está viendo y posa sus ojos en ti y quebranta tu corazón y te dice, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de esto que leíste en la mañana? ¿Te acuerdas de eso que escuchaste el domingo? Eres un hombre semejante a Elías, Pedro. ¿No eres un superhombre? ¿No eres el mejor de los discípulos? Tú no puedes solo. Tú me necesitas. Casi era como un... ¿Te acuerdas de lo que dijiste? Una mirada así como... esas miradas que tú sabes, ¿no? Cuando tú conoces a alguien, cuando ya llevas un trato íntimo con alguien, una amistad, un conocido, un familiar, un cónyuge, una pareja, y ya tienes ese código de mirada, ¿sabes? Esa mirada de... ¿Te acuerdas de lo que habíamos hablado hace rato? Wow. Se acordó de la palabra del Señor. Yo quisiera, en el amor de Cristo, mis hermanos, que cada uno de nosotros, yo sé que ha sentido la mirada de Dios. Esa mirada que, sí, Señor, ya la regué. Sí, Señor. Yo sé que me estás viendo en este momento. Yo sé que me estás viendo. Pedro, versículo 62, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué bendición, mis hermanos, es cuando el Señor quebranta nuestros corazones. No le huyas. La mayor parte de las personas, la psicología moderna, tiende a evitar la culpa, el dolor y la vergüenza. Si tú vas con un psiquiatra y les cuentas tus traumas de la infancia, pues te va a recetar algunas pastillas, ¿no? Para que andes todo ahí. La tendencia de la psicología secular, la tendencia moderna, es sáltate el dolor. Sáltate lo difícil. Les he contado esta ilustración. Esto proviene de un rabino que decía que le preguntaban acerca de la langosta.
Y él decía que la langosta, si fuera con un psiquiatra, con un médico moderno, le recetaría medicina. Las langostas, cuando crecen, ellos tienen un caparazón, y cuando crecen, pues el caparazón ya se siente como incómodo, ¿no? Apretado, les duele. ¿Y qué es lo que pasa? Las langostas pues tienen que romper su caparazón y andar vulnerables, les duele ese proceso y después les crece otro caparazón. Y el rabino dice, si la langosta fuera con un psiquiatra, con un psicólogo, le diría, toma Prozac, no sufras. Y la langosta se quedaría con su misma caparazón, no crecería, no experimentaría ningún tipo de dolor, pero no habría madurez, no habría crecimiento. Mis hermanos, necesitamos, gracias a Dios por esos momentos donde Dios nos pone sus ojos en nosotros, nos recuerda su palabra y nos quebranta. Porque si no fuera por esos momentos, mis hermanos, estaríamos yendo en la senda de la condenación. Dios no, y lo dice Pablo, estoy persuadido de esto, el que empezó la obra la perfeccionará. Y te va a doler. Jeremías utiliza una visión muy preciosa hablando acerca de cómo Dios nos perfecciona. Y dice que somos nosotros barro en las manos del alfarero. Cuando algo está mal con esa jarra, con ese jarrón, pues lo tiene que volver a hacer y otra vez. Y empieza el proceso. El arrepentimiento, mis hermanos, y quiero hacer un énfasis sobre esto porque es muy importante. Tú tienes que aprender a diferenciar entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento es cuando experimentas dolor por las consecuencias de tu pecado. Y el arrepentimiento es cuando experimentas dolor por contra quién has pecado, independientemente de las consecuencias. El remordimiento duele. El remordimiento duele, ¿por qué? Porque sabes que te va a tocar sufrir consecuencias por el pecado, pero no lamentas tanto el pecado, lamentas que te cacharon, que te cayó el chahuizle, lamentas eso. Pero el arrepentimiento es completamente diferente. El remordimiento es emocional, es psicológico. El arrepentimiento es espiritual, solamente lo puede dar Dios. El arrepentimiento va más allá, sí, involucra lloro, involucra llanto, involucra lamentación, como dice la Escritura, se desgarraban las vestiduras, se echaban ceniza, todo ese tipo de cosas, sí, pero también el arrepentimiento, de hecho la palabra arrepentimiento, metanoia en el griego, es cambio de camino. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder contigo ahora que has experimentado esto? Déjame decirte una cosa, no le huyas al dolor, no le huyas a eso difícil que experimentas cuando pecas, que el Señor te está mostrando. Cuando Dios pone sus ojos en ti, cuando te recuerda su palabra y cuando sientes contrición de pecado, no le huyas a eso. Ponte en las manos de Dios. Hay un pasaje precioso de 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Y ahora sí les prometo que con esto cierro. Que habla acerca de esto que te estoy mencionando y que cierra lo que dice el apóstol. 2 Corintios 7:10. Hay dos clases de tristeza, mis hermanos. Dos clases de tristeza. Una tristeza que nos lleva a Dios. Una tristeza que según Dios, que Dios la produce y que nos lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y nos lleva y reafirma la salvación. Pero hay una tristeza que es mundana, que nos aleja de Dios y que lleva a la muerte. Fíjate lo que dice el texto. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte.
Nosotros conocemos la historia. Sabemos nosotros que hubo un discípulo llamado Judas Iscariote que traicionó a su Señor, que lo vendió por 30 piezas de plata, precio de esclavo en aquellos días. Pero que tarde o temprano vamos a ver que el Evangelio nos cuenta que lo lamentó, que se echó para atrás. Y las acciones, el desencadenamiento de acciones que tomaría Judas Iscariote lo llevaría a una tristeza muy particular. Pero en el caso de Pedro, Pedro que negó 3 veces a su maestro, que lo venía siguiendo a escondidas de lejitos y que experimentó la mirada tremenda del Salvador, recordándole las mismas palabras que él había dicho: te seguiré hasta la muerte, me vas a negar. ¿Cuál va a ser la actitud de Pedro? Y lo vamos a ver más adelante. Yo quiero que te quedes reflexionando sobre eso. ¿Qué experimento yo? Si estoy pasando en este momento por un momento de quebranto, de enfriamiento espiritual, de tropiezo, ¿cuál es mi reacción? ¿Estoy teniendo remordimiento o estoy teniendo arrepentimiento? ¿Estoy experimentando tristeza, la tristeza del mundo? ¿O estoy experimentando la tristeza que es según Dios? Porque la tristeza que es según Dios, mi amado, te se hace sentir mal, te quebranta, te duele, te lamentas. Pero te lamentas, repito, porque has pecado contra Dios. Esto ya no se trata de lo que hiciste, sino contra quién lo hiciste. Y si te toca padecer, si te toca sufrir las consecuencias, dices, sí, Señor, me lo merezco. El arrepentimiento, mis hermanos, nos lleva a Dios. El arrepentimiento no evade el dolor, la culpa, la vergüenza, sino presenta todas esas cosas delante de la cruz de Cristo. Y es entonces donde Dios obra cosas extraordinarias en la vida de los creyentes. No volveremos a ver a Pedro, no volveremos a oír de Pedro en el Evangelio de Juan hasta mucho más adelante. No volveremos a escuchar de él hasta el momento de la resurrección. Sí. Bueno, ahorita lo que estábamos leyendo de Pedro, la verdad sí, a veces confronta, ¿no? De que a veces somos esas personas que sigue de lejos o las circunstancias cotidianas hace que lo neguemos. Pero también vemos a Dios que en su misericordia, más adelante, que Pedro lleno del Espíritu habla en tiempos de persecución, predica el Evangelio. Así es. Entonces vemos otro, o sea, Dios no se queda con una persona que lo traiciona, que también Dios lo puede llevar a, aunque nosotros fallamos, Dios también puede darnos esa oportunidad de llegar a ese nivel de con su espíritu, de llevarnos a hacer cosas sobrenaturales que el Señor solamente puede hacer a través con su espíritu. Exactamente. Es necesario, diría Juan el Bautista, que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que nosotros muramos para que Él viva a través de nosotros. El testimonio que les conté al inicio de nuestra sesión es muy poderoso. Nos hace sentir así un nudo en la garganta, así. Yo cuando lo estaba leyendo dije, ¿qué pasaría si entrarían ahorita por la puerta con armas semiautomáticas? Digo, eso no está muy lejos de pasar, mis hermanos. Mire cómo está el mundo. Mire las atrocidades que autorizan nuestros gobernantes. O sea, igual, habla de comunistas. O sea, es exactamente lo mismo, de una sociedad que niega a Dios. No va a faltar mucho, mis hermanos, para que entren a punta de pistola a nuestros lugares de culto y se nos niega a Cristo, tirando la Biblia al piso y pidiéndole a que le escupas. Yo no sé si tú te viste en la misma situación. Yo cuando lo estuve leyendo dije, ¿qué pasaría si entrarían aquí?
¿cuántos escupiríamos? ¿Cuántos? Con tal de salirnos bien librados del asunto. ¿Dónde está nuestro corazón? Todavía, y déjame decirte una cosa, o sea, Pedro fue estos de los que le escupió. Pedro fue estos de que con tal de salvar el pellejo, de salir bien librado del asunto, él mételo en la narrativa él fue el que negó, escupió y salió corriendo. Y se quedó ahí en la puerta de, ya a ver qué pasó. No, o sea, se quedó ahí como afuerita, así, a ver qué pasó. ¿Sí me explico? Esa clase de cristianos tibiecitos, que nada más se hacen presente cuando las cosas están bien, cuando hay fiestas, cuando hay convivios, cuando hay comidas, cuando todo está feliz del contento, pero cuando hay situaciones de crisis, de dolor, de quebranto, ¿dónde están? Eso no es posible sostenerlo en la carne, mis hermanos. Si dependemos de la emoción, vamos a negar a Cristo no una, 1000 veces. Si dependemos de nuestras emociones, de cómo nos sentimos, vamos a negar a Cristo 1000 veces. Y de maneras mucho más abominables que Judas o que Pedro. Si dependes de tu corazón, si dependes de tus emociones. Y vas a llorar amargamente, de una manera tan amarga. El punto es, ¿qué necesito para yo ser una persona valiente y decir, no? ¿Qué necesito? Necesito conocer a Cristo de cerca, caminar con Él. Y cuando conoces a Cristo, lo que digan las personas te da igual. Ya no experimentas vergüenza, ya no experimentas temor, estás más allá de eso. Y sobre todo lo que pase contigo, con tu integridad física. Y el libro que cité, esta narrativa, incluso habla de testimonios donde le están apuntando a sus hijos, donde están torturando a la esposa. Y uno diría, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Mi fe está suficientemente sostenida para estar de pie. ¿Qué haría yo? Mis hermanos, creo que en este sentido, el llamado el día de hoy de la palabra de Dios es, no confíes en tu corazón. Confía en Cristo. Ríndete a Él. Entrégale realmente tu vida al 100%. Y si le has negado, corre a Cristo. Corre a Cristo y pídele perdón y arrepiéntete. Al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Él se deleita en hacer nuevas todas las cosas. Pedro, después de ese acontecimiento, cuando nuevamente escucharía del Maestro resucitado, correría a buscarle. Él estaba ansioso de volver a verle. Cuando las mujeres le dicen que el Maestro resucitado, el primero en salir corriendo es Pedro. Uno pensaría que sentiría culpa, vergüenza, que diría, no lo quiero ver, no quiero esconderse como avestruz, ¿no? Pero no, él corre, Maestro, él quería tirarse a sus pies. Quería verle. Y no le vería ese día, sino le vería más tarde, en el capítulo 20 de Juan, cuando en el mar de Tiberias se encontraría con ellos. Ellos regresarían a su chamba. Ellos regresarían a pescar. Bueno, no funcionó esto de ser discípulos. Regresarían a su chamba de pescadores. Y por ahí escucharían ahí en la costa. Oigan, pescaron algo. Y Juan y Pedro se vieron entre ellos y esa frase ya la escuchamos en algún momento. Y Juan le baja la paloma. Es el Maestro. Y estaban ellos semidesnudos. Ellos estaban como en calzones, por el calor, no sé. A él no le importó. Él se avienta al agua y va a la costa y se encuentra con Jesús. ¿Y sabes lo que pasa en ese encuentro maravilloso? Él sería redimido por el amor de Cristo. Tanto es así que, repito, el Pedro del que estamos hablando, el Pedro de Hechos de los Apóstoles, será un Pedro que no tendrá temor de predicar el Evangelio. Será un Pedro que iría a la cárcel.
Será un Pedro que recibirá azotes. Será un Pedro perseguido. Perseguido. Un pilar de la iglesia. Por eso cuando escribe la primera carta les dice, no tengan miedo de las dificultades, porque la fe es como el oro, que necesita ser purificado con fuego. Esto es para bien. Ser sobrios y velad. Vuestro adversario como león rugiente anda buscando a quien devorar. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Mis hermanos, que el Señor nos enseñe a afirmar nuestro corazón en Él y a no negarle. Y si le hemos negado, corramos a Cristo. Amén. Vamos a ver. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en tu palabra, en el cual nos has confrontado, nos has, Señor, animado, nos has fortalecido, Señor, a no confiar, Señor, en nuestra fuerza, en nuestra vitalidad, en nuestra energía, en nuestra obediencia, sino a poner toda nuestra confianza única y exclusivamente en ti. Te damos gracias, Señor, te damos la gloria, Señor, porque tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos sustenta, tú eres, Señor, el que nos confronta, Señor, porque no quieres, Señor, que estemos igual. Padre, afirma el corazón de mis hermanos, afirma mi corazón, porque ninguno de nosotros puede decirse suficientemente fuerte o maduro para enfrentar las dificultades. Te necesitamos, Señor, danos tu fuerza, danos tu gracia para permanecer cerca de ti. Te damos gloria, Señor, por este tiempo en tu palabra, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor. Vamos a repetir nuestro texto lema de nuestro estudio del Evangelio de Juan, que se encuentra en Juan 20:31, que a la letra dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Mi amado, usted que nos está acompañando a través de esta transmisión en Facebook Live, recuerde que va a poder verla más tarde a través de nuestras listas de reproducción en YouTube y también nuestros audiolibros, todos nuestros planes de lectura en SoundCloud y en Spotify. Tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.